Hola amigos, buenos días. Aquí estoy para contaros un cuento hoy, un cuento, de verdad, un cuento para que lo puedan escuchar también los niños, aunque luego siempre le damos un toquecito que puede ser para niños o para personas mayores hasta los ciento y pico de años, como siempre digo. Este cuento se llama El jirafito Badrú y las acacias. Y os voy a contar una historia, pues una historia que tiene, como siempre, tintes de realidad. Un poquito de ficción, un poquito de realidad, como ya sabéis que a mí me gusta. A ver, me coloco mis gafas y empezamos. El jirafito Badrú y las acacias. En un lugar de África, un día de verano, estaba a punto de nacer una jirafa. Su mamá la había llevado 15 meses en su barriga y ya estaba deseando que naciera para ver a su bebé. Pero no creáis que las jirafas al nacer son pequeñitas, ¿eh? Que pueden medir hasta 2 metros. Bueno, pues el caso es que llegó el día esperado y todos sus amigos y sus familiares se acercaron para acompañar a la mamá. Se pusieron alrededor de ella y se colocaron en una posición que les permitiera ver si algo extraño iba a estropear tan bonito acontecimiento. Porque las jirafas actúan de esa manera. Las jirafas van en grupos, podríamos decir que son gregarias o van en manada, y lo que hacen es que se colocan siempre en una postura que les permite ver mientras otra come que puede suceder alrededor para alertarla si hay un posible peligro. Bien, pues cuando iban a hacer este jirafito Badrú, pues todas las jirafas se pusieron alrededor para que todo saliera perfecto. La mamá jirafa, doña Tanisa, estaba muy contenta por el feliz acontecimiento, pues era la primera vez que tenía un bebé. Le dolió un poquito porque, claro, los bebés, todos en general, están tan a gustito dentro de las mamás que no quieren salir y se agarran fuertemente a las paredes de su barriguita porque no saben que cuando vayan a salir, cuando salgan, sus brazos de la mamá y de los papás estarán allí para rodearlos y darle muchos mimos, pero como no lo sabemos, pues no queremos salir de la barriguita de nuestra mamá. Por fin salió la cabecita de aquel nuevo miembro de la familia y le pusieron de nombre Badrú, porque había nacido un día de luna llena. Ese jirafito era muy bonito, tenía unos ojos muy grandes y muy risueños, y cuando miró alrededor entendió enseguida que los que allí estaban eran todos sus amigos. Miró a su mamá y se acercó a ella con pasos imprecisos. Parecía que se iba a caer de un momento a otro, pero se recuperaba enseguida y luego daba otro tropiezo, y así fue durante un largo rato hasta que por fin logró mantener el equilibrio. Tenía mucha hambre y enseguida fue a beber la leche que su madre tenía para él y que salía como un grifo de sus tetillas. Durante un tiempo se unió a otros bebés que habían nacido más o menos en la misma época y las mamás se iban turnando para cuidarlos. Era como una pequeña guardería en la sabana. Allí Badrú hizo amigos y amigas. Basel era un jirafito muy valiente, Samir era el mejor compañero que se podría tener, Camaria era una jirafa que tenía una luz especial y Zuri era a ojos de Badrú la más bella. Él enseguida se había enamorado de Zuri. Así los 5 amigos iban creciendo tranquilos, contentos y en libertad, arropados por el resto de la jirafa de la manada. Como es común en las jirafas y otros animales como el antílope, el lam y también el rinoceronte negro, su alimento principal es el árbol de las acacias. El padre de Camaria les había dicho y les había recomendado muchas veces que no había que comer mucho de un solo árbol y que la mejor forma de disponerse cuando se comía era dándole la espalda al viento. A ellos esto le parecían manías del padre de Camaria y se reían y decían qué maniático es. Así que Badrú fue a preguntarle a su madre por qué le había dicho eso el padre de su amiga. La mamá no supo explicárselo muy bien, pero les dijo que era un jirafito que sabía mucho, el padre de Camaria sabía mucho, y que siguieran sus consejos,
porque sabía muy bien de lo que le hablaba. Sin embargo, a ellos esas cosas de jirafas grandes le parecían tonterías y se fueron a comer sin preocuparse de nada más. Por la tarde, cuando estaban jugando y contando historias, Samir, su amiguito, se sintió muy mal. Le dolía una parte de su estómago porque tenéis que saber que las jirafas, al igual que las vacas o las ovejas y que otros animales que se alimentan de hierba y son rumiantes, tienen su estómago dividido en 4 partes, no como nosotros. Ellos lo tienen dividido en 4 partes porque eso facilita su digestión. Bueno, pues Samir se puso malo y le dolía sobre todo una parte del estómago. Entonces pensaron que había comido demasiado, pero empezó a tener una cara muy rara, una cara triste. Luego tenía como si tuviera fiebre, le latía el corazón muy fuerte. Entonces le dijeron que descansara. Sus padres le dijeron, tienes que descansar. Pero claro, ¿cómo va a descansar? Si las jirafas duermen de pie y duermen solamente a lo largo del día 2 horas. Que no las duermen seguidas, sino que las reparten en 10 minutos, de 10 minutos en 10 minutos, 2 horas al día. Entonces Samir, como se encontraba muy débil, pues ni siquiera llegaba a dormir esas 2 horas. No podía estar 10 minutos seguidos porque le dolía el estómago. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que Camaria fue corriendo a buscar a su padre porque pensaba que si su padre les había advertido de cómo tenían que comer las hojas de las acacias, quizá él supiera por qué su amiguito se había puesto enfermo. Bueno, el padre de Camaria se temió lo peor y fue corriendo a ver a Samir, acompañado de su hija Camaria. Entonces la tranquilizó y le dijo que por suerte él tenía otras plantas que se podían beber y comer para de alguna forma quitar el daño que había hecho esas hojas de acacia. Él tampoco estaba muy seguro porque muchas veces cuando se comen demasiadas, las acacias lo que hacen es que en sus hojas pueden producir una sustancia que es venenosa. Entonces el padre de Camaria tenía razón cuando les dijo que no deberían comer muchas hojas del mismo árbol y ahora os explicaré por qué le había dicho que tenían que ponerse de espaldas al aire que viniese al viento. Bueno, el caso es que preparó machacó esas plantas que decía que le podían servir y les hizo que se las comieran. Entonces, al cabo de unas horas, Samir empezó a ponerse mucho mejor, vomitó muchas veces, se le pasó la fiebre y volvió a recuperar en su rostro la sonrisa. Después de este suceso, el padre de Camaria los reunió y no solo a ellos, sino también a otras jirafas mayores que tampoco sabían mucho de lo que sucedía y que hacían las cosas por instinto. Entonces le contó lo siguiente. Les contó que las acacias, como estaba diciendo antes, producen una sustancia que es venenosa en sus hojas. Claro, pero no lo hacen para hacerle daño a los animales, lo hacen para sobrevivir ellas, porque las plantas también tienen mecanismos para sobrevivir, no solo los animales, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues que si un animal come durante mucho tiempo seguido las hojas de esas acacias, van acumulando ese veneno en su cuerpo. Entonces, si van a otro acacia diferente, pues a lo mejor la otra acacia no segrega tanto veneno. Y esto lo hacen, como dije antes, para defenderse, para sobrevivir. Pero mira, pensad una cosa, si una jirafa o otro animal, como hemos dicho antes, el elán o otro animal que viva ahí y esté comiendo continuamente las hojas de las acacias, si se extingue una acacia, pues también eso repercutiría en los animales que se alimentan de ellas. También se extinguirían a la larga esos animales, ¿verdad? Entonces siempre las acacias luchan por su supervivencia y de paso ayudan a mantener ese ecosistema. Bueno, pues se descubrió una cosa muy curiosa, que es que las acacias, para avisar a otras de que hay animales alrededor que van a comérselas, lo que hacen es que emiten un gas, que ese gas viaja con el viento de una acacia a otra y son señales químicas. No hablan, pero se comunican por esas señales químicas.
Eso lo vi yo en un documental con mis alumnos de primero y les gustó mucho y les pareció súper interesante, porque los científicos cogían unas bolsas y las ponían en el extremo de sus ramas. Y entonces al día siguiente analizaban el aire que había dentro de la bolsa y ese aire estaba cargado de ese gas que la acacia producía y ese gas tampoco era bueno. Por eso el padre de Camaria le decía que tenían que comer de espaldas a la dirección en la que viniese el viento para que no inhalaran tampoco ese gas las jirafas. Y ellas saben por instinto que tiene que ser así. Pero como Samir y Badru y Camaria eran tan pequeñas, pues no sabían eso y se lo tomaban como algo que era una tontería y una manía de los mayores. Bueno, pues como digo, esto es una regulación natural de la naturaleza. Natural de la naturaleza, valga la redundancia, podría decir natural del ecosistema. Pero bueno, hay personas que no tienen una idea muy clara de lo que es un ecosistema porque no tienen por qué tenerla, ¿verdad? Entonces, un ecosistema es un lugar donde viven los seres vivos, animales, plantas, hongos, bacterias, todos los seres vivos y también se acompañan del medio que les rodea, es decir, el aire, la temperatura, la roca, la humedad, todo eso. Entonces, en ese ecosistema hay una regulación. La acacia quiere sobrevivir y emite esas sustancias tóxicas y los animales que se alimentan de ella pues tienen que tener cuidado para no atiborrarse, no pegarse un atracón de esas hojas que producen esas sustancias venenosas. Y así toda esta historia quedó en una aventura. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues a partir de ese momento, estos pequeños aprendieron la lección y ya empezaron a comer de la forma adecuada y no hubo más episodios de este tipo. Bueno, pues con esto me despido. Os deseo mucha felicidad para este día y para los siguientes. Y que comáis bien, porque pronto es la hora de comer. Un abrazo gigante. Espero que os haya gustado este cuento, en mitad realidad, de las jirafas y su comportamiento. Y por cierto, antes de irme, las jirafas tienen una lengua muy larga y la tienen casi siempre fuera porque están siempre ramoneando, que quiere decir que se están comiendo las hojas, y es de color violáceo oscuro, porque así se protegen del sol, así no se queman con la intensidad de los rayos solares. ¡Hala! Hasta luego, si os han interesado las jirafas, buscad cosas sobre ellas, curiosidades sobre las jirafas. Un abrazo, nos vemos.